Hola, ¿cómo andan? Veo que se empezó a sumar las primeras personas. ¿Cómo están? Vamos a hacer, como deben haber visto ya en la historia de Exactas, que vamos a estar haciendo un vivo hablando sobre el campo magnético de la Tierra, ¿no? Y un poco que lo que vamos a comentar es, bueno, el campo magnético de la Tierra y qué tiene que ver con un montón de otras cosas, ¿no? Así que vamos a estar charlando de cómo se forma y qué efectos tiene. Vamos a estar recibiendo sus preguntas, así que las pueden ir haciendo y las vamos a ir respondiendo, las vamos a responder más que nada durante el final. Hola Nati, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andas? Y a todos, Bien. hola. Yo voy a aprovechar que ya no estoy solo y voy a ir poniendo para fijar el mensaje. Bien, bien, bien. A ver, Ah, lo perdí. yo lo veo, pero Sí, pero tengo que poder fijarlo. Ah, ahí está. Bueno, no sé por sí, qué. ahí quedó. Ahí quedó, ¿no? Fijado. Ahí está. Ahora sí, bueno, yo voy saludando a la gente que puedo saludar. Aprieto el botoncito de saludar. Hola. Bien. Bueno, les estaba comentando que, bueno, yo soy Julián, soy de física, ella es Nati, de geología, y Ajá. vamos a estar hablando sobre el campo magnético de la Tierra, cómo se forma, qué efectos tiene. Yo voy a comentar un poco sobre qué relación tiene con las auroras boreales, ¿no? Este efecto tan raro que tiene. Y qué más, de qué más vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo queda registrado el campo magnético en las rocas, eso es más tal vez de geología, por así decirlo, y gracias a eso podemos conocer cómo era el campo magnético hace muchísimo tiempo y aplicaciones también de eso, un Claro, par de eso es raro, ¿no? aplicaciones. Porque a uno le dicen, bueno, el campo magnético, viste, cuando estaban los dinosaurios era tal, y que cómo saben Sí, cómo era el campo magnético, ¿no? Entonces es un poco de eso, ¿no? Nada, sí, exacto. justo hoy todo lo que vamos a hablar está bien mezclado, ¿no? Entre sí, el tema de Ah, geología y bueno. física con este tema. Aparte, cómo se sabe lo del campo magnético tiene también un principio físico que es muy interesante. Así que vamos a estar esperando a que Sí, se... tal vez, estaba pensando, tal vez hay alguno por ahí que no se decide todavía y ahí tal vez te das cuenta que todo es medio interdisciplinario y algunas que son más y otras que son menos interdisciplinarias, pero ahí te das cuenta que tenemos un montón de puntos en común entre las carreras exactas que se pueden Claro, tratar. pueden ir diciéndonos desde dónde nos están mirando, así vamos sabiendo más o menos cuál es nuestro público. Así en unos minutitos ya podemos empezar y nada, pero pueden ir diciéndonos eso, ¿no? De dónde nos escuchan, si son de secundario, de la primaria o nivel universitario. Está bueno siempre saber con quién estás hablando, ¿no? Esta iniciativa del equipo de popularización, ¿no? De hacer estos vivos, en la situación que estamos está muy buena. Lo que tiene Sí, malo es que no sabemos a quién le estamos hablando muchas veces, entonces sí. está bueno si nos lo comentan. Sí, yo no sé si veo pasar los comentarios. Creo que se me estancan, pero no sé si es a mí o... Yo los veo pasar, ¿eh? Perfecto. Entonces es a mí, que no sé qué Andá, Ahí está. si lo haces hacia hasta abajo, veo ahí Sí, que hay alguien de mirá. arquitectura, pero que le gusta mucho la física, así que bueno, esta es una buena charla Perfecto, para escuchar. perfecto. Ahí, antropóloga, Antropóloga, qué bien. profesor de geografía de Cava, mirá. Muy bien. Bien, entonces ya nada, estamos en un tantito empezamos. Sí, no sé qué hora es, pero si son ahí 5, vamos a arrancar o 10. Se está anotando en física, bien, De biología y geografía, Pablo. muy bien. Que se está anotando la carrera de física. Bueno, genial. Para presentarnos un poco más, otra vez a los que no estuvieron antes, yo soy Julián, soy estudiante de física, eh, también soy ayudante en la facultad, así que si ya se está anotando en la carrera, voy a dar física 1 el próximo cuatrimestre, así que nos vamos a volver a cruzar. Eh, y ella es Nati, que se va a Yo, presentar sola, ¿no? sí, yo también soy estudiante de geología, estoy haciendo el cuarto año. Así que nada, lo bueno es que también somos estudiantes y hablamos desde nuestro lugar de estudiantes. Está bueno tal vez esa visión que es un poco distinta a la que puede tener un docente o alguien que ya está recibido. Así que está bueno también para las preguntas que les puedan surgir, no solo académicas o del tema que hablemos hoy, sino alguna otra duda que puedan tener con respecto a la carrera, materias y cosas así, que se las vamos a poder responder también al final, ¿no? Más que nada vamos a hacer Sí, como la sí. sección preguntas. Sí, sí, nosotros tenemos un equipo de gente que nos está ayudando, que van a ir anotando las preguntas, las tengo acá en una computadora atrás, entonces yo puedo ir leyéndolas a medida que van pasando. Y si no, si nos pueden hacer una pregunta también, si la vemos que está bueno para responder en el momento, lo vamos a hacer. Así que nada, Bueno, creo que podemos ir empezando, ya hace 5 minutos empezamos el vivo. bien. Bueno.
Bueno, para arrancar lo que vamos a ir hablando como un poco como están en común, vamos a ir hablando en conjunto, así que va a estar bueno. Para arrancar lo que hay que saber, por ejemplo, es cómo se forma el campo magnético terrestre, cuál es el requerimiento para que se forme. Y en principio, a grandes rasgos generales, creo que todos sabemos que la Tierra se conforma por lo que es el núcleo, el manto y la corteza. Pero a su vez tenemos una subdivisión dentro del núcleo, que es el núcleo externo y el núcleo interno. Y justamente la clave está en el núcleo externo, que como sabemos, o si no lo saben, es líquido. Y eso es una de las características que necesitamos para que se forme el campo magnético terrestre. Aunque no es la única, justamente. Necesitamos que ese núcleo externo líquido, que se mueva, necesitamos. ¿Qué quiere decir? Si está estacionario, por ejemplo, no se va a poder formar un campo magnético terrestre. Pero a su vez, ¿qué necesitamos también? Necesitamos que haya elementos metálicos, es decir, metales. No sé si saben, pero el núcleo se compone mayormente, hay un montón de otros elementos, pero mayormente se compone por lo que es hierro y níquel. Pero lo más esencial que necesitamos también para que haya la formación de un campo magnético es el hierro, en especial. Y Juli Bien. sabe un poco más de los movimientos de esto, me parece. Claro, esto funciona más o menos así. ¿Cuál es la física de esto? ¿No? Es como si fuera el nombre que le ponen a veces es, viste, un dynamo, ¿viste? Lo que pasa es lo Sí, siguiente. sí. La Tierra gira, ¿no? Nosotros tenemos la Tierra está girando, nosotros estamos en algún lugar de la Tierra, ¿no? Lo que pasa es que cuando la Tierra gira, hay una fuerza que se llama fuerza de Coriolis, que es la misma que si vos estás en una calecita, por ejemplo, y vos te tratás de salir corriendo hacia afuera, vas a darte cuenta que además de salir corriendo derecho, te vas a empezar a ir para el costado. Bueno, esa fuerza es la fuerza de Coriolis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Uno tiene todo el líquido nuestra Tierra, dentro tenemos el líquido, ¿no? Esta parte, el manto externo, se llamaba, como muy bien dijo Nati. Yo no sé los nombres de Núcleo, geología. núcleo El externo. núcleo externo. Genial. Entonces, Sí, ¿qué pasa? Entonces, cuando el líquido se está yendo hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, se mueve desde la parte más interna hacia la parte más externa, entonces esta fuerza de Coriolis hace que gire, ¿no? Entonces empiezan a formar unos vórtices en esta zona, ¿no? Y como bien dijo Nati, pero lo voy a repetir porque es la clave, el líquido este es mayormente yo siempre digo que cuando alguien me pregunta esto, yo digo que hierro fundido, pero es eso y otras está cosas más. Pero lo bien. importante es que es conductor. Lo importante es que es conductor, ¿no? Entonces, como es conductor, entonces empieza a generar una dinámica muy particular. Que es que cuando vos tenés este líquido conductor girando, se forma una corriente, ¿no? Y cuando vos tenés una corriente pasando, como cuando vos tenés un cable, ¿no? Se forma un campo magnético. Y lo que pasa es una dinámica muy interesante para estudiar, que tiene que ver con, bueno, eso se estudia en la facultad, hay un grupo de fluidos en el cual estudian este tipo de cosas, ¿no? Cómo es el flujo de un fluido que, bueno, tiene estas propiedades. Entonces lo que pasa es que se empieza a retroalimentar, ¿no? Entonces esto empieza a girar y se va estirando, ¿no? Estos vórtices, y entonces van acentuando el campo magnético. Entonces uno tiene la Tierra, que tiene varios de estos vórtices, ¿no? Pero todos giran igual, ¿no? Entonces lo que generan es que el campo magnético general de la Tierra sea este dibujo que uno siempre le muestran, que son como unas líneas haciendo así, ¿no? Alrededor. Que Sí. en el fondo se Después lo voy a parece hacer. bastante a un imancito, ¿no? Entonces, Sí. es raro, ¿no? Cuando uno lo piensa, a mí me gusta mucho hacer esto, que es decir, bueno, eh, hay líquido adentro de la Tierra y porque el líquido adentro de la Tierra gira, entonces cuando vos tenés una brújula, apunta al norte. Eso es muy raro, como Sí. parece muy desconectado, ¿no? Sí, pero es verdad, pero es la clave de todo. Bueno, eso quería hablar un poco como para recalcar que también, debido a que gira y porque gira, es que tenemos el campo magnético. Justamente hay como un par de ejemplos, porque la Tierra sabemos que no es el único planeta en el sistema solar, y hay un par de ejemplos de otros planetas que tienen propiedades como recontra parecidas a la de la Tierra, y sin embargo, al no tener un campo magnético, no pueden funcionar o no tienen vida como la Tierra. Por ejemplo, tenemos a Marte, que se sabe o se asume, es casi seguro, de que hace mucho tiempo sí tuvo un campo magnético y por eso tuvo vida a Marte. O sea, hay registros de restos de casquetes de hielo o restos de agua en Marte. Pero, ¿qué es lo que pasó? Justamente, como todos los planetas, todos los cuerpos van perdiendo su calor interno, lo perdió como más rápidamente hasta que llegó un momento en que se enfrió tanto que todo lo que era líquido, lo que sería su núcleo líquido, se solidificó y de esta forma murió su campo magnético. Y al morir su campo magnético,
muere la biosfera, mueren un montón de propiedades, o sea, ya no protege al planeta de, por ejemplo, viento solar y cosas que puedan venir del exterior. Otro Bueno, caso, por ejemplo, porque... Ah, dale, contá, sí, no, que eso que lo sabemos. es un poco esto de la gracia, ¿no? De que tiene esto. Que como bien dijo Nati, Sí, no puede, o sea, uno no puede pasar que se esté moviendo y generando campo magnético para siempre, ¿no? Porque depende fuertemente de que el estado del núcleo externo sea líquido. Como dijo Nati al comienzo, si este núcleo no fuera líquido, entonces no podrías tener ninguno de estos efectos. Entonces, como bien contó, ahora se me colgó Nati, no sé si a alguno más se le colgó, a mí me parece como trabada. Coméntenme a ver si alguien más ahí volvió. Te había perdido. Bien, sí. entonces, si fuera líquido, ahí como dijo Nati, si se solidifica esta parte líquida, entonces se pierde el campo magnético, que es lo que ella comentaba que al parecer le pasó a Marte, ¿no? Sí, a Marte, por ejemplo, para decir que no solamente esto es lo necesario, por ejemplo, a Mercurio tenemos un ejemplo, o Venus. En Venus pasó que el núcleo es completamente líquido, o sea, tenés un núcleo grande, con hierro, níquel, o sea, con metales importantes, y casi todo está fundido, pero sin embargo no tiene un campo magnético existente. ¿Y por qué puede ser? Bueno, lo más probable que se cree es que justamente porque es muy estacionario, y al ser estacionario y no moverse todo este líquido, por así decirlo, con los metales, tampoco tiene capacidad de generar campo magnético. Entonces, ahí como para recapitular y cerrar, es necesario justamente que no sea estacionario, esté fundido, que esté en movimiento, pero también si no contás con proporciones considerables de hierro, por ejemplo, hierro y otros elementos, tampoco podríamos generar un campo magnético. O sea Sí, que de son hecho, varias cosas las que... parte del juego del flujo que se genera tiene que ver con que cuando se enfría una parte, Sí, entonces genera este movimiento. Si vos tuvieras todo totalmente líquido, como dice, no generás esta dinámica que hace la presencia de los vórtices que generan efectivamente el campo magnético después, ah, ¿no? bien, Es un poco, bien. es un poco eso. Una Ahora lo cosa entendí que, mejor también. una cosa que está bueno para pensar es, bueno, esto que dijo ella, ¿no? Marte perdió el campo magnético, entonces lo que ella llamó la biosfera se había perdido, ¿no? Entonces, ¿qué hace el campo magnético, no? Y en el título de la charla nosotros habíamos dicho, bueno, el campo magnético, ¿qué tiene que ver con las auroras boreales, no? Entonces, ¿qué tiene que ver con las auroras boreales? Esto es una cosa muy rara. Resulta que el campo magnético de la Tierra genera, bueno, lo que ya comentamos anteriormente, ¿no? Es como si la Tierra fuera un imán enorme. Nosotros tenemos la Tierra y tenemos el Sol que está lejos, claramente. Entonces, lo que pasa es que el Sol genera lo que se llaman tormentas solares, ¿no? O Sí, viento solar, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es el viento solar? Son partículas que, bueno, parte de todas las cosas que saca el Sol, hay una parte que son partículas que están cargadas, sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Sol, no? Nosotros sabemos que algo que tiene una carga, entonces se ve afectado por un campo magnético. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, acá tenemos la Tierra, ¿no? Y viene una partícula que se viene moviendo así. Y el campo magnético que tiene la Tierra hace que esta partícula se vaya moviendo y no puede ir y pegarle directo a la Tierra, ¿no? Sino que la claro, deflecta y la lleva bien. a los polos. Y eso es lo que es bien interesante. Entonces, ¿por qué las auroras boreales solo se ven mayoritariamente en los polos? ¿No? De hecho, en el polo norte se ve mucho más que en el polo sur, tengo entendido. Ujú. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces la partícula viene, se deflecta por este campo magnético y entra por el polo. Supongamos que es por el polo norte, ¿no? Por una simplificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas partículas vienen con bastante energía, la suficiente como para agarrar y las moléculas que hay en la parte de arriba de nuestra atmósfera, Sí, entonces lo que pasa es que las excitan, ¿no? Entonces las llevan a un estado que se llama excitado, tienen un poco más de energía. Y después, de repente, espontáneamente, los electrones que tienen las moléculas, los átomos ahí, vuelven al estado anterior y liberan lo que se llama un fotón. Un fotón es un poquito de luz, un pedacito de luz. ujú. Entonces es impresionante, ¿no? Porque otra vez lo mismo que había comentado antes, ¿no? Una partícula sale del Sol que está a 105 millones de kilómetros más o menos, o más de 100 millones de kilómetros, entonces se mueve, se deflecta por el campo magnético de la Tierra, que está generado por el líquido que hay dentro de la Tierra que está moviéndose, y excita una molécula que después saca un poquito de luz, y entonces yo veo
que hay luz cuando veo una aurora boreal. Eso es verdaderamente impresionante. Pensar todo ese camino y cómo se genera es muy interesante. Aparte de cómo se ve, tipo, es un espectáculo ver una aurora boreal, no es tipo una cosa. Es muy divertido que los colores de las auroras boreales dependen de qué moléculas y qué átomos son los que están en la atmósfera. O sea, si estás en un lugar en el que hay mucho oxígeno, no ves lo mismo que si estás en un lugar en el que hay mucho nitrógeno, no ves lo mismo que si estás en un lugar que hay mucho, creo que otros de los que cambian un poco de colores, cuando hay neón o cosas así. Es el neón no lo sé con precisión. Pero entonces es muy impresionante porque el color está definido por la composición local de la atmósfera. Lo que hay en ese lugar de la atmósfera, en ese momento en particular, es lo que lo hace. Entonces, cuando vos ves entonces una aurora boreal, es una experiencia que es totalmente única, porque depende de tantas cosas, ¿no? No es que son todo el tiempo iguales. Sí, mal, increíble, es verdad. Quiero ver una en vivo ahora, como que Sí, la sí. foto no. Sabés que en el sur hay, No. en Tierra del Fuego se ven auroras boreales. Yo siempre pienso en Alaska, tipo lugares así, ¿entendés? Cuando. No, Pero es es verdad, gracioso, acá sí, podemos porque tener. sí, en general creo que en el norte es más la frecuencia con la que existen, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, y para adentrarnos más con respecto a lo rocoso, por así decirlo, que cómo averiguamos qué es lo que le sucedió al campo magnético y cosas así, lo que tenemos que tener en claro, básicamente, es que la Tierra, ya lo hablamos, desde el núcleo, genera un campo magnético que es muy, 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 muy potente. Pero también lo que medimos, cuando medimos el campo magnético, no es solo ese, sino que es en adición al generado en la corteza terrestre, que obviamente a comparación del de la Tierra no es significante, pero es importante. ¿Cómo se genera un campo magnético en la corteza? ¿En dónde? En las rocas, pero ¿en dónde? Bueno, básicamente justamente el campo terrestre, el campo magnético de la Tierra, lo que hace es afectar de tal forma a las rocas, a ciertos minerales, que no son tantos, uno pensaría que son un montón de minerales los que los afecta el campo magnético, pero no son tantos, y esos minerales son los que se van a magnetizar como respuesta a este campo magnético que genera la Tierra. Los minerales, no sé, para el que le gusten los nombres de los minerales, el más conocido es la hematita, no, la magnetita, perdón, después la hematita. La magnetita justamente se llama magnetita porque es magnética. Y bueno, la mayoría de los conocidos son óxidos de hierro, por así decirlo. De ahí te das cuenta de la importancia que tiene el hierro para la magnetización. De hecho, es Ahora, muy yo quiero ser interesante. como. Sí. No, seguí contando, seguí contando. Después cuento más o menos cómo es el No, no, fenómeno no. físico por el cual. Ah, bueno, lo cuento ahora. Contalo, contalo. Esto está copado, o sea, Nati me va a ayudar. Cuando sale el magma de la Tierra, que está caliente, entonces lo que pasa es que todas las partículas que lo componen están, como está muy caliente, están como muy excitadas, ¿no? Entonces lo que tienen es que es como si estuviera compuesto para imaginárselo, muchos imancitos, ¿no? Bien chiquititos. Entonces, cada uno puede estar así o así, ¿no? Como orientado con el norte para acá y el sur para acá o al revés. Y cuando está muy caliente están orientados para cualquier dirección. Cuando pasa eso y está caliente, entonces vos tenés el campo magnético de la Tierra, ¿no? Y lo que hace es agarra, igual que cuando vos tenés una brújula, la brújula se te gira hacia el norte, todas las brújulitas sería, o imancitos por los que está generado este mineral que está caliente, se orientan igual que el de la Tierra, en ese Sí, momento. sí, Y en paralelo. Eso es enfría, lo importante. Sí, cuando se enfría, se quedan congelados en esa posición, ¿no? Y sí, eso es increíble. Entonces, exactamente. si vos calentás esta magnetita, ¿no? Entonces vos le pones un campo magnético y después la dejás enfriar, es como si vos hubieras, igual que vos guardás algo en la computadora, es como si hubieras guardado la información del campo magnético en esa magnetita. Y se queda así, ¿no? Exactamente, sí, es un dato. Y hablando de eso, justamente, voy a hacer un esquemita cortito, voy a traer el pizarrón. A lo que se está refiriendo Juli es a lo que los geólogos llamamos la magnetización primaria que va a tener una roca, que es la que, ¿se ve bien ahí? Vos decime. Sí, sí. Que es la que va a suceder exactamente en el momento en que se empieza a enfriar y la estructura cristalina se empieza como a acomodar, justamente porque hay menos temperatura. Entonces lo que vamos a tener es que a la primera magnetización que va a adquirir los minerales dentro de la roca, la vamos a llamar magnetización primaria. Esta sería la roca, ¿se ve? ¿O lo hago más grande? Sí, sí, ¿Sí? se ve, yo lo veo, yo lo Y, veo. por ejemplo, esta flecha la voy a representar como la magnetización primaria que va a tener una roca, ¿bien? Que es justamente paralela al campo magnético de ese entonces. Ahora, una vez que la roca se hace más vieja, pasa el tiempo, ¿qué puede pasar? Te hago una segunda roca
vamos a tener que esta magnetización primaria primero tal vez no queda igual, tal vez se modifica y se puede como achicar un poquito el vector, por así decirlo, la flecha. O sea, se va a ir modificando por cuestiones de temperatura, del ambiente, diagénesis, cosas que les pueden ocurrir a las rocas, y puede quedar así. Y esta es la primaria. ¿Se ve? Perfecto, sí. Acá. Sí, capaz Y lo pueden podemos mover un tener... poco más al centro, Ok, pero ahí se está. ve bien. Y aparte de la primaria, entonces, cuando pasa el tiempo, se nos puede formar una secundaria, que puede ser opuesta a esta, se pueden contrarrestar entre sí, y a medida que pasa el tiempo, después podemos tener distintas magnetizaciones para distintos lados, y justamente es algo no es lo más fácil del mundo, justamente a lo que se dedican, mucha gente que se dedica al paleomagnetismo, muchos geólogos que se dedican al paleomagnetismo, es poder justamente, porque cuando a vos te viene la roca, y estudias y te dan la respuesta magnética, no sabes bien a qué magnetización corresponde el Claro, resultado que estás viendo. Entonces, una de las finalidades más importantes que tiene el geólogo es poder diferenciar estas flechas que vemos acá y poder reconocer cuál fue la magnetización primaria, cuáles fueron magnetizaciones secundarias de toda la remanente que quedó en la roca en el momento en que vos claro, porque tomaste la muestra. una cosa que uno se olvida, que es que la roca, capaz que uno ve ahora, en realidad la vida de la roca sería, desde Sí, que fue magma hasta que vos la encontrás ahora, son millones de años, o sea, las escalas geológicas de tiempo son muy grandes, entonces le puede haber pasado tantas cosas en el medio que pueden haber afectado. O sea, aparte de lo que yo estaba comentando, si vos volvés a calentar la roca, vos sí. podés borrar esa magnetización. En ese sentido funciona muy similar a los discos de la computadora, que en el disco de la computadora hay igual, hay como si hubieran unas brujulitas que vos las orientás en un sentido o en el otro. Entonces, esos son los bits de la computadora. Entonces, esa información que se guarda en la roca, si uno la calienta, se puede arruinar, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. Es muy interesante. Yo, la verdad es que no conozco en particular el tema, pero debe ser un desafío enorme cómo logran extraer toda esa información, ¿no? Es que sí, por ejemplo, estaba pensando, si vos calentás por algún motivo o por alguna zona a la que se aproxime, calentás, los minerales no existen, por así decirlo, o no se generan en todas las condiciones de temperatura. Entonces, tal vez Claro. la roca esta recibe calor por acercarse a cierta zona que tiene más temperatura y pueden precipitar minerales que no hubiesen existido a 20 grados. 20 grados es un ejemplo normal, claramente hablamos de temperaturas altísimas. Esto es importante también porque la magnetización, pasado los 600 grados, por ejemplo, ya se pierde. O sea, hay un punto como de quiebre, por así decirlo, y más allá de ese ya no hay magnetización posible en las rocas, lo cual es importante. Pero decirlo es esto, por ejemplo, al cambiar el sometimiento en temperaturas y presiones, te precipita un nuevo mineral y este nuevo mineral puede ser magnético y adquiere el campo magnético de la Tierra y ahí te cambia justamente toda la estructura de lo que era la roca previamente magnetizada, por así decirlo. Es muy interesante. Eso puede ser un motivo. Este cambio, este punto de inflexión, es lo que en física se llama, o sea, tiene una transición de fase, se llama la roca, ¿no? Es cuando pasa de tener su propio campo magnético como bien Sí. definido a que empieza a ser una cosa como más caótica, ¿no? De orientarse según el entorno en el que está, ¿no? Está muy ocupado. Vos me habías comentado algo de cómo habían descubierto que existe lo que se conoce como la inversión del campo magnético de la Tierra. A mí me lo contó más Sí, temprano, o sea que yo ya sé el final de la historia, pero para que se las cuente porque me parece que está buenísimo. sí, no me acuerdo muy bien los apellidos de los científicos, pero fue aproximadamente para la década del 60, o sea, no hace tantos años, que publicaron una investigación en la cual se fue descubriendo en lo que, vamos a decirlo sencillamente, el fondo oceánico, lo que estaría por debajo de, por ejemplo, tenemos el océano Atlántico, todo lo que está por debajo de la superficie del agua, tenemos una gran dorsal que se llama la dorsal centroceánica, ¿Qué justamente, es una y las dorsal? Para dorsales, los que no sabemos qué es una dorsal. una dorsal es como una montaña súper, súper, súper alta Ok, de lava ok, justamente, o sea, el océano sabemos que se va expandiendo, esto genera grandes volúmenes de lava, se formó la dorsal, pero se sigue moviendo esto. ok, ¿Y qué es lo que sucede? Las lavas que son generadas en el fondo oceánico, que obviamente no las vemos, pero cuando se hacen estudios de fondo oceánico se pueden eh, estudiar, lo que descubrieron estos dos señores es que había magnetización coincidente en las lavas del fondo oceánico. Esto fue un redescubrimiento en el sentido de que lo que hicieron fue, vos tenés en tal zona, agarras una muestra, ¿no? De roca.
y vas a otra zona y agarrabas otra muestra de roca. Y a la conclusión que llegaron, por ejemplo, una de las conclusiones que llegaron es que las rocas que tenían la misma edad tenían la dirección del campo magnético hacia el mismo lado, en distintas zonas, o sea, en localidades que no eran tan cercanas. Estamos hablando del Océano Atlántico, así que tenés kilómetros y kilómetros como para recorrerlo. Claro. Y pasaba lo mismo con otras rocas que tal vez, lo que nombraste de la inversión del campo magnético, es que veías que otro tipo de roca de otra edad apuntaban el campo magnético hacia otro lado, pero también coincidentes. Y ahí es donde sacaron la conclusión y pudieron verificar de que efectivamente el campo magnético sufría reversiones, y sufrió reversiones varias a lo largo de la historia geológica. Sí, que sufrió, o sea, para que se den una idea de qué significa esto, es que si vos pudieras viajar hace, no sé, creo que la que estuve viendo, la última, creo que es hace 800.000 años, una cosa así, ¿puede ser? Sí, Si vos tenías una brújula, en vez de apuntar al norte, iba a apuntar al sur. Básicamente eso es un poco la historia. Y es muy interesante eso. Es como que si se ponen a pensar, nosotros tenemos como muy fijo eso, ¿no? Porque otra vez es lo mismo. Los tiempos en los que pasan cosas en la Tierra son muy distintos de los tiempos en los que pasan cosas para nosotros las personas, ¿no? Sí. O sea, son dos escalas temporales totalmente disjuntas, en el sentido de que para nosotros siempre es igual, ¿no? Siempre es Ahí igual. leo Juli, justo que dice que son evidencias de la teoría tectónica de placas. Sí, en parte, justamente estos autores al publicar este paper sustentaron un montón más la teoría de la tectónica de placas, porque además, en base a la magnetometría calculada en el fondo oceánico, lo que pudieron derivar con un montón de otros estudios también es calcular la velocidad aproximada con la que se movían las placas tectónicas, que algunas son de centímetros al año, otras son de milímetros al año, depende de la velocidad que tenga la placa. Pero gracias a esto, justamente al descubrimiento de la reversión de campo magnético, se pudo reforzar también la idea de la tectónica de placas. Sí. Claro. Me perdí qué estaba diciendo, pero básicamente sí, o sea, es un poco eso. O sea, para recapitular un poco, entonces, todo es parte del mismo proceso, ¿no? O sea, el hecho de que haya las lavas estas que salen de la dorsal oceánica tiene que ver directamente con que el núcleo terrestre es líquido, y que este núcleo terrestre líquido es lo que genera efectivamente el campo magnético. O sea, todos esos fenómenos están extremadamente relacionados entre sí, ¿no? Y es muy impresionante que hayan podido hacer un estudio en el cual verdaderamente nosotros, las personas que tenemos esta escala de vida tan corta en relación a la de la Tierra, podamos ver las evidencias y medir las evidencias de este tipo de fenómenos que son enormes. Para que se una idea, igual, que uno en general se plantea las cosas como si fueran perfectas, ¿viste? Uno piensa como si la Tierra tiene un polo norte bien definido, un polo sur bien definido, pero no es así. Efectivamente, sí, es muy interesante que el polo norte, el norte magnético de la Tierra, si uno ve cómo se mueve en los años, es gracioso porque es un punto que se va haciendo un paseíto, ¿no? Se mueve y hace un camino que no es que está tampoco, no es que vos lo ves que se mueve en una línea o una cosa así, sino que se va moviendo de una forma muy rara. Entonces, la brújula donde vos tenés el norte no es que exactamente apunta siempre para el mismo lado, como que el norte magnético no es siempre el mismo. Y el campo magnético... El norte magnético ahora está como en el hemisferio sur, o sea, literal, cuando nosotros estudiamos y dibujábamos el imán que vos decís, justamente el norte está abajo y el sur está arriba, en este momento apuntando. O sea, y las flechas van así. Pero bueno, eso fue cambiando, es lo que decimos, Claro. a lo largo del tiempo. Y lo que me pregunto, lo que también me flashea a veces, no sé si a vos, es que al ser esto tan nuevo, tal vez es por eso que tampoco se sabe bien todavía qué es lo que hace que se invierta el campo magnético. Como que no es algo que podemos contarles porque en realidad nadie lo sabe tanto, los motivos exactos. Desde No sé un si punto vos... de vista físico es muy interesante, porque pasa lo siguiente, uno puede llegar más o menos a un modelo de cómo es que se genera el campo magnético de la Tierra, ¿no? Esto tiene que ver con las ecuaciones de alguien que se llama Maxwell, ¿no? Las conozco igual, sí. Que son las que dominan todo el electromagnetismo. Entonces, cuando vos generás eso, vos te das cuenta de que, por cómo es la Tierra, ¿no? Si la Tierra uno lo piensa como un círculo, o sea, y vos pensás el núcleo externo como líquido, entonces es lo mismo que esté girando hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Es simétrico en ese sentido. Entonces,
No hay Sí, una razón aparente por la cual tendría que girar hacia un lado o que tendría que girar para el otro. Entonces, depende de muchas cosas. Entonces, puede pasar estos procesos en los cuales de pronto se genera, o sea, físicamente uno dice, bueno, una inversión podría pasar. Ahora, que pueda pasar en física, que pueda pasar en las ecuaciones, a que sucede en la realidad, hay una distancia que es no menor. O sea, muchas cosas que uno plantea que a veces podrían pasar, capaz no pasan, ¿no? Y creo que fue una revolución muy grande darse cuenta que verdaderamente estas inversiones de campo existían, ¿no? sí, sí, re. Y también me gustaría, no tanto con respecto a la inversión, pero sí comentar qué aplicaciones podemos tener de lo que es estudiar el campo magnético, porque uno dice, sí, lo estudiamos, pero ¿para qué? Por ejemplo. Y desde la geología, por ejemplo, más en el sector industrial hay como cosas que se pueden hacer que sirven para lo académico, pero para el sector industrial, por ejemplo, una de las cosas que yo no lo conocía hasta que lo estudié en una materia, por ejemplo, es que en la minería, ¿no? Uno busca yacimientos de, no sé, oro es como lo más conocido. Hay otros yacimientos, pero uno busca oro, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Tal vez vos usás un magnetómetro, que es lo que se usa para medir, no lo había nombrado, pero ahora lo digo, el magnetómetro es lo que se usa para medir justamente el campo magnético, vos medís la intensidad y te da como ciertos picos de mayor o menor magnetismo cuando estudias el subsuelo, y vas, por ejemplo, con un magnetómetro y no, el oro no te daría un resultado que sea relevante como para decir, ah, sí, acá tengo oro, acá no. Pero los geólogos, que a medida que vamos haciendo la carrera, sabemos que hay ciertas asociaciones de minerales que se forman en conjunto en ciertos ambientes. Entonces, ¿qué es lo que se suele, y lo suelen hacer en minería, o sea, esto sucede, que es que vos para buscar oro no buscas directamente el oro, pero sabes que en tal ambiente el oro se forma en conjunto con magnetita, por ejemplo. Entonces, Claro, ¿qué es lo que haces? Vas con un magnetómetro, haces un estudio magnetométrico, buscas magnetita y sabes que probablemente asociado a esa magnetita encuentres oro. Y eso claro. pasa, o sea, pasa en la minería en un Esto montón de tiene lugares. que ver con lo que habías comentado antes, ¿no? De que eh, requieren las mismas condiciones, o sea, el oro se forma en ciertas condiciones de presión, temperatura, etcétera, entonces los que sean compatibles entre sí, vos sabés que si encontrás uno, quizás encontrás el otro, ¿no? Hay como ciertas asociaciones que podés, claro, que van de la mano en ciertos lugares, no en todos los ambientes, pero sí pueden ir de la mano y ahí es como, por ejemplo, se encuentra el oro. Obviamente que hay un montón de otras cosas que Claro, también se pueden encontrar, pero bueno, el oro es como siempre lo más relevante cuando uno habla de minería, claro, qué sé claro, sí, yo. sí, sí. Por Eh, eso. Eh, una cosa copada que me pareció para comentar, ahora antes de entrar a las preguntas, ¿no? Porque ya veo que estamos por entrar cerca de la etapa de preguntas. Así que hagan muchas preguntas porque bien. nosotros las vamos a responder todas, las que podamos. Bien, yo me estaba preparando esto y digo, bueno, ¿qué pasa si se desaparece el campo magnético de la Tierra, ¿no? ¿Qué pasaría? Además de que la brújula deja de servir, pero viste que yo no uso una brújula en el día a día. Sí. Y es muy interesante porque esto que había comentado antes de las tormentas solares, ¿no? Producen mucha radiación. Entonces, parte del campo magnético lo que genera es que nos protege a nosotros y a todos los seres vivos de esta radiación tan fuerte que puede ser muy perjudicial, ¿no? Sin Sí. hablar que, como había comentado Nati, eh, también hace que, a ver, para decirlo mal y pronto, es como que Ujú. mantiene la atmósfera un poco el campo magnético como Como está. un escudo. Sí, es como un Claro, escudo, es como podría un decir. escudo. Entonces, si vos empezás a tener este viento solar que entra a la atmósfera, por más que a uno le encantaría estar acá en Buenos Aires, que es donde estamos nosotros, y ver una aurora boreal, que sería bastante impresionante, Sí. no sería bueno, ¿no? Para nosotros. De hecho, por ejemplo, la electrónica se arruinaría si estuviera sometida a esos niveles de radiación. Los sistemas eléctricos también se arruinarían. Entonces, o sea, nosotros le debemos mucho al campo magnético terrestre Oh, por las cosas que tenemos, ¿no? Eh, sí, obvio, olvídate. Sí, y otra cosa que a mí me parece, va, tal vez porque es más de mi interés y por eso me gustaría comentar, es más una aplicación académica, no tanto tal vez para lo que es la industria, que también voy a hacer un grafiquito porque está bueno, es que vos podés ver el desplazamiento de los bloques continentales, o sea, aparte de la paleogeografía que yo hablé un poquito la vez pasada, no sé si alguno estuvo en la charla anterior, vos podés hacer reconstrucciones de cómo estaban los continentes dispuestos, las masas continentales hace millones de años,
y el campo magnético te puede dar un montón de claves. Voy a hacer un dibujito que es sencillo y breve. Esta es la Tierra. Nosotros, porque por el estudio se sabe, eso probablemente lo sabes vos también, que más o menos a lo que es el Ecuador, que es la latitud cero, el campo magnético es paralelo. Es decir, Ahí que es así, justo justo alguien estaba haciendo una pregunta de eso y aprovecho para responderla. En el Ecuador no es exacto, no es que es una línea así en la cual el campo Claro. magnético. De hecho, es eso que comenté. Es como un. O sea, básicamente en la mitad superior de la Tierra y en la mitad inferior de la Tierra sí está distinto cómo es el campo magnético, pero cerca del borde no es que hay un lugar muy claro en el que no hay una línea horizontal en la Tierra, sino que, bueno, hay una frontera en la cual sí cambia la orientación, pero bueno, no es una cosa así totalmente definitiva, ¿no? Obvio. Esto se aproxima más o menos para los cálculos también. Pero más o menos se sabe que sería aproximadamente horizontal en el Ecuador y en los polos, que es lo que estaría por acá arriba, ¿se ve bien la P o se ve al revés? No, se ve al revés, pero no importa. Ah, bueno, ese es el polo. Acá arriba sería vertical, aproximadamente, es lo que decimos, ¿sí? Y justamente las latitudes que son intermedias van a estar inclinados, o sea, posiciones intermedias entre lo más vertical y lo más horizontal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tal vez una roca que se te generó hace millones de años en el Ecuador, obviamente se te va a magnetizar con un campo que es paralelo al del Ecuador, es decir, el campo se va a ver así, bien horizontal, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasan los millones de años, y vos, de la nada, estudias rocas cerca del polo, ¿sí? Y cuando sacás la muestra, vos decís, bueno, si está cerca del polo, ¿yo cómo tendría que ver el campo magnético? Y lo tendría que ver vertical, porque es lo que se asume, más o menos, que el campo magnético va a estar en el polo. Y sin embargo, cuando analizás la muestra de roca, la ves así, completamente horizontal. Y ahí es donde hay un montón de conclusiones que se pueden sacar y que no es que la roca sí se movió en sí, sino que justamente la masa continental que contenía esa roca se desplazó, porque si yo tengo un campo que es casi paralelo, o sea que la roca se formó en el Ecuador y ahora la encuentro en el polo, es justamente algo que me afianza mucho la teoría de que las masas continentales se fueron moviendo y fueron rotando de tal forma que rocas que se formaron con una magnetización por acá, las puedo encontrar cercanas al polo, por así decirlo. Claro, en el Eso fondo, como un ejemplo. las rocas lo que te guardan son las líneas del campo magnético, ¿no? Como ella mostró que en el polo salen verticales, ahí después se giran así, en el Ecuador justo son horizontales, o sea, si esta es la Tierra, se así, entonces son así, y después por abajo se meten así. Se ¿no? vuelven a meter. Claro. Entonces pasa así, eso. por así decirlo, para que vean lo que está haciendo Juan. Claro, ahí, exactamente. Así. Entonces lo que hace una roca caliente es guardarte el lugar en el que está ese dibujito. O sea que si agarras una piedra una roca lo suficientemente grande y la pones en un lugar muy random, puedes confundir a todos los geólogos y que vean una cosa como muy extraña. Claro, y gracias a eso uno puede decir, bueno, esta masa continental no estaba acá, evidentemente, en este momento. Obviamente que se suma con otras evidencias, no es que encontrás esta evidencia y dices, bueno, saco un montón de conclusiones, pero sí ayuda un montón. Así que el magnetismo como que son parte de las cosas que está buenísimo para estudiar. Claro, perfecto. Y ahora podemos empezar la sección de preguntas. Yo tengo acá las preguntas que fueron haciendo. Está bien, ¿no? Ya vamos como 40 minutos, entonces está muy bien. Perfecto. Claro, ahí dice Pablo que es una foto del momento. Es exactamente eso. Es una foto del momento en el que se enfrió la roca. Eso es lo interesante. O sea, cuando la roca se enfría, guarda ese momento en particular. Eso es muy interesante. Uh-huh. Bien. Entonces, ¿puedo leer algunas de las preguntas? Nos dicen acá que Saturno tiene auroras boreales, al parecer. Con ese dato, ¿podemos intuir que posee núcleo líquido? No sé en particular si Saturno posee un núcleo líquido. La verdad es que yo no soy experto en eso, ni mucho menos. Pero para que tengan la presencia, o sea, una cosa que no es menor. Las auroras, ¿no? Se producen porque hay viento solar que llega a la atmósfera. Entonces, excita las moléculas, los átomos que están en la atmósfera, y después cuando estos vuelven a su estado anterior, liberan luz. Entonces, no necesitas tener campo magnético para vos poder tener una aurora, ¿no? Nosotros tenemos las auroras en el norte y en el sur por eso, o sea, no necesariamente es por eso. Debe tener más que ver con la composición de la atmósfera que genera que se vean esos colores en particular,
con la presencia o no de un campo magnético. O sea, justamente el campo magnético no es que hace que haya auroras boreales, lo que hace es que se vean en algunos lugares en particular. ¿Está bien? Bien, excelente. Bien. Acá nos preguntan si sabemos algo de la nueva carrera de ciencia de datos. Es la carrera de MCD cuadrado, se llama la carrera. Pueden buscar en la página web de exactas.uba.ar o escribir a la Dirección de Orientación Vocacional, que también la información está en la página de ahí de la facultad. ¿Está bien? Sí. Que acá preguntan, ¿qué debería pasar para que la Tierra pierda el campo magnético? Y preguntan la misma persona, ¿tendría que perder la masa también? Bien. La masa, por así decirlo, no creo que sea algo necesario. Como lo que había contado, ya basta con que, por ejemplo, se vaya perdiendo. El calor interno se va perdiendo a medida que transcurre el tiempo. O sea, va a pasar. La Tierra en algún momento se va a solidificar completamente y no vamos a tener más campo magnético. No lo vamos a ver ninguno de nosotros, quédense tranquilos, pero va a suceder en algún momento porque el calor interno se va perdiendo. La cosa es que es un poco más complejo, pero depende la relación tamaño-densidad que tengan los planetas, porque hay planetas que son mucho más grandes, o sea, y depende del tamaño, se pierde más o menos rápido el calor, pero por así decirlo, se vio, y es el medio del ejemplo que di en Marte, de que sí tuvo en algún momento una parte sólida, y esa parte sólida, líquida, perdón, y esa parte sólida se solidificó al enfriarse, y murió el campo magnético, y en consecuencia murió la vida en el planeta. Entonces, básicamente, cuando se vaya enfriando lo suficiente como para que ya no haya algún nivel líquido, o si cambian un poco las propiedades metálicas, por así decirlo, de lo que es el núcleo externo, también podría eventualmente no haber más campo magnético. Sí, ahí, perdón, quiero aclarar una cosa que se está armando un poco de revuelo en el chat. Quiero aclarar una cosa. Las cosas astrofísicas, la razón por la que un planeta tiene o no tiene una atmósfera, pueden ser muy variadas. Yo no las conozco en detalle, entonces no voy a hablar en detalle de cómo es la generación de la atmósfera, ¿no? En algo particular. Lo que yo comenté es que el viento solar produce partículas cargadas de alta energía que pueden generar excitaciones en átomos que pueden estar en una atmósfera, que son de distintos elementos, y esas excitaciones pueden generar luz. O sea, puede cambiar un montón si hay presencia de campo magnético, si no hay presencia de campo magnético, de qué está formada la atmósfera, de qué no. Como no soy un experto en el tema, entonces no lo puntualizo, no sé cuál es el caso particular de Saturno. Y la composición de la atmósfera de un planeta puede depender de muchas cosas. Entonces, en particular, no lo sé, sería la respuesta. Pero yo supongo que en un planeta que posee una atmósfera, por la razón que la posea, entonces el viento solar, si está en las condiciones, podría producir estas excitaciones y lo que nosotros conocemos como una aurora, ¿no? Bien. Quedó re claro. Claro. Entonces, bueno, ahí veo que alguien había preguntado si tener atmósfera depende de tener campo magnético. No lo sé en particular, ¿no? No lo sé en particular. Sé que la capa de ozono nuestra se vería muy deteriorada si nosotros perdiéramos el campo magnético por los efectos que generaría el viento solar, pero en particular, la verdad que son sistemas tan complejos que hay gente que los estudia en particular y no lo conozco. Por ejemplo, ella había comentado, había dicho que Marte no tenía campo magnético. Y eso no es estrictamente cierto, ¿no? De hecho, conozco gente que estudió la magnetósfera de Marte. O sea, Marte posee una magnetósfera. Uno cuando lo dice en cierto sentido, como que lo habla con líneas generales. Claro, es como... Sí. No es una cosa particular, ¿no? Sí. Bien. Acá, esta es una pregunta, a ver si sabes. ¿Cuándo se va a formar la próxima reversión? O sea, hay gente preocupada porque... bueno, supuestamente los autores que conté más o menos habían sacado que el ciclo, por supuesto, era cada 500.000 años, pero la verdad es que exactamente, o sea, de acá a cuánto van a pasar miles de años. O sea, si hablamos en escalas amplias, miles de años. En escala geológica, miles de años no es nada, pero para nosotros, quédense tranquilos que falta. O sea, un geólogo que te dice esto está por pasar, significa que... O sea, si te dicen miles de años, en realidad es mañana. Por eso, en geología te digo miles de años y claro, va a pasar mañana. Pero hablándolo entre nos, que es lo manejamos tiempos de humanos, no, faltan miles de años. Sí. Perfecto. Bien. Para que se me movieron las preguntas. Ahí está. Bien. Y acá preguntan si son moléculas o radiación lo que viene del Sol. Yo dije que el Sol venían partículas, vienen muchos tipos de partículas, o sea, el Sol es un menjunje de un montón de cosas.
Del Sol, para empezar, nos llega luz. La luz son estos fotones estos cachitos de luz que había mencionado antes. También vienen un montón de, o sea, vienen un montón de partículas de todo el menjunje que tiene el Sol. O sea, el Sol tiene hidrógeno, tiene helio, tiene elementos más pesados. O sea, varía mucho, ¿no? Entonces, pueden ser desde partículas alfa hasta, o sea, estos que están cargados en particular son como, sean como componentes ionizados de estos elementos, ¿no? Entonces, pero, bueno, en particular, lo que genera esto, este viento solar que comenté sobre las auroras boreales, son las partículas que están cargadas, ¿no? Las que se deflectan por el campo magnético. Así que nada, del Sol vienen muchas cosas, no es que una cosa en particular, ¿no? Pueden buscar el viento solar y ahí te muestran los componentes que tiene. Bien. Pero bueno, la radiación son partículas también. Otra pregunta, dicen, el año pasado me inscribí en computación, pero me quiero pasar a física. No he terminado el CBC, ¿cómo puedo hacer ya que las sedes están cerradas? Bueno, yo lo que te recomendaría es que entres a las páginas de exactas.ua.ar y te fijes en la sección de la Dirección de Orientación Vocacional y te comuniques con ellos que te van a saber responder cuáles son los trámites que tenés. Sí. Acá hay una para vos, que es, ¿en qué afecta un terremoto a cuánto las placas tectónicas y el campo magnético de la Tierra? ¿En cuánto las placas tectónicas y el campo magnético de la Tierra? No, lo que pasa es que el terremoto, o lo que ocurre, que un sismo, es la liberación de energía y está relacionado al movimiento de las placas justamente. O sea, vos tenés como movimiento y se va acumulando como mucha energía potencial, por así decirlo. O sea, no importa, cantidad de energía, hasta que se pasa un umbral en donde eso se libera justamente y la respuesta que vos ves es el terremoto. Así, dicho como en algo muy amplio. Pero relación directa con lo que es el campo magnético, no. Es como otra cosa y está más relacionado justamente con la tectónica de placas, con las fallas que existen a lo largo de lo que es toda la Tierra y todo. Así que claro. Es medio amplio lo que dije, pero... Pero sí, se entendió. Bien, acá preguntan. ¿Se podría predecir mediante cálculo matemático las mareas y los vientos? Es decir, identificar un patrón que responde a una expresión matemática o es todo random. Bueno, esta pregunta está medio como fuera del tópico principal, pero me parece muy interesante. Porque voy a tener un caso en particular, ¿no? Los fluidos, hay una ecuación que gobierna los fluidos, ¿no? Que es la misma ecuación que gobernaría, bueno, hasta cierto punto cualquier fluido, como por ejemplo nuestra parte externa del núcleo terrestre, que es la ecuación de Navier-Stokes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La atmósfera es un sistema muy complejo, extremadamente complejo. Entonces, vos no podés saber las condiciones iniciales en las que se encuentra ahora. Uno no puede saber cada partecita de todo en la atmósfera para dónde se está moviendo, ¿no? Se supone que si uno supiera eso y uno tuviera una computadora lo suficientemente buena, que tampoco la tiene, uno podría hacer una simulación en la cual uno viera las predicciones de cómo se movería todo eso. En la práctica es un sistema que es lo que uno conoce como sistema caótico. ¿Qué quiere decir? Que vos para dos situaciones iniciales extremadamente parecidas, el resultado final es muy distinto. Un ejemplo de eso que puede ser lindo para pensarlo es cuando vos tenés dos personas que son gemelos, nacen en una condición extremadamente similar, pero después son dos personas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay tantas cosas y tantos procesos que pasan en el medio que entonces esto se separa. Nuestro compañero divulgador de atmósferas siempre cuenta una cosa, no me la acuerdo en particular, pero que es que una ola de frío en Europa genera una lluvia 3 días después en no sé dónde. Bueno, tiene que ver con esas cosas. Es un sistema muy complejo, entonces... o sea, uno podría tener las ecuaciones en el abstracto matemático que uno le gustaría, pero la verdad es que no lo puede resolver de esa forma. Bien. Y acá hay una pregunta que es para los dos, ¿de qué vamos a trabajar cuando nos recibamos? Bien. La verdad es que hoy te diría no sé, sí sé a lo que va a apuntar mi tesis y todo, justamente a la geofísica, por eso yo también hablando de campo magnético y cosas así, me recontra interesa el estudio del subsuelo. La magnetometría es una de las cosas que se aplican otros métodos también, pero justo el estudio del fondo oceánico y todo es algo que me interesa bastante. Aprovechá para comentar, ahora que acá justo está preguntando Lorena, ¿cuántos años dura la carrera y cuántas materias es conveniente cursar por cuatrimestre? O sea, comentá todo junto, así. Bien, sí. Bueno, la carrera dura, con el CBC son 6 años, si ya hiciste el CBC serían 5 ideal. Por cuatrimestre más o menos es como el plan de estudios. Si entras y lo mirás, vas a ver que
creo que los primeros cuatrimestres van a tener 2 materias, pero ya después casi toda la carrera se hace con 3 materias, que es bastante pesado hacer, o sea, yo lo vengo haciendo, pero tampoco tuve que laburar, la verdad, 8 horas durante la carrera. Tal vez si haces eso un poco más, se hace pesado porque se está bastante en la facultad, eso creo que Juli puede estar de acuerdo conmigo, Sí, estamos mucho en la facultad en general. por suerte Eh, la facultad tiene programas que son de becas y todo sí, para quien los pueda llegar a necesitar, entonces está bueno, ¿no? Los horarios son como, o sea, es verdad que te lleva mucho tiempo, pero también es verdad que la facultad tiene muchas opciones, como programas de sí, becas y para que uno pueda acceder y está bueno. sí. Pero bueno, más o menos 3 materias son las que se hacen por cuatrimestre, que se dan una vez al año. En geología al menos es así. O sea, las que se dan en el primer cuatrimestre se dan al primer cuatrimestre del año siguiente. Pero Claro. está armado como para hacerlo más o menos así. Y nada, Bueno, en bueno, con la física no salida pasa laboral es tanto eso. eso. En Bueno, física no sí, pasa tu tanto salida eso, laboral lo contaste. claro, en física las materias, por ejemplo, las dan todos los cuatrimestres porque el flujo de gente que tiene la carrera de física es un poco más Sí, grande que el que tiene la de geología. Creo sí, que olvídate. bastante más grande, si no me equivoco. Son pocos en Sí, general. sí, sí. Yo, por ejemplo, mi tesis la voy a hacer sobre una cosa que se llama superfluidos, que pueden ir eh, al Instagram TV de Exactas, que está ahí, que yo hablo con quien va a ser mi director de tesis, que es Pablo Minini, que él habla mejor en profundidad de eso y está muy interesante. Y en principio yo cuando termine la carrera lo que voy a hacer es lo que se conoce como un doctorado, que es uno estudia, ¿no? O sea, uno termina la carrera y estudia más tiempo. El doctorado es un trabajo, ¿no? En el que uno le pagan y todo, y se dedica a investigar un poco más en un tema en particular, ¿no? Entonces, si te Bien, interesa, uno siempre en ciencia puede ir y dedicarse a, por ejemplo, trabajar en la industria, o sea, en una empresa, en petrolera, en una empresa de tecnología, una empresa de lo que sea, o podés ir lo que se conoce como hacer una carrera académica que tiene que ver con dedicarse a la investigación, ¿no? Y acá nos preguntan, Pablo nos dice, perdón, hay una pregunta antes de si es común tener una beca. Sí, o sea, las becas hay de todo en las becas, sí. ¿no? Hay becas de materiales, hay becas de necesidad económica, hay becas de un montón de cosas. La verdad es que no las conozco todas en particular, pero vale la pena fijarse en la página de la facultad y ver a cuál uno podría llegar a necesitar acceder. Hay becas Y de la si, facultad y otras que son de centro de estudiantes. Eso también es importante. Es más, hasta hace poco mandaron un mail, la Sadoski es creo que la más importante con respecto a la remuneración y está ofrecida por la facultad y los requisitos, o sea, hay que búsquenlos bien en la página que van a estar anotados, pero la verdad es que puede aplicar cualquiera que estudie en la facultad, así que búsquenlo que está bueno porque hay muchas posibilidades de becas además. No hay como sí, una o dos, hay varias y está buenísimo, cubren distintas necesidades. Tal vez algunas no son de ayuda económica mensual, pero sí de fotocopiador, está bien, ahora tal vez no necesitamos fotocopiadora, pero digo, en su momento fotocopiadora o de comedor o distintas ayudas que te hacen más amena la carrera. sí, la facultad la verdad es que se ocupa de atender las necesidades de los y las estudiantes que puedan llegar a necesitar algún tipo de ayuda en particular. Acá Pablo dice que él es arquitecto, labura todo el día y le encanta la física y quiere hacer la carrera, pero tiene poco tiempo. Y es difícil, la verdad que es una carrera que es demandante en términos de tiempo, no te voy a mentir, y es incómoda si uno tiene que trabajar 8 horas, ¿no? Los horarios muchas veces son incómodos. Pero te invito a que te fijes y fíjate en qué sentido la querés estudiar, o sea, si vos querés recibirte rápido, recibirte Claro. lento, qué sé yo, varía mucho. Entonces, hay tanta forma de hacer la carrera como gente que hay, ¿no? Eh, Bien, nos preguntaron qué días y horas estamos dando estas charlas. No son siempre los viernes a esta hora, de hecho esta semana hubieron charlas todas las semanas, todos los días digo, Sí. pero con distintas combinaciones. Entonces nada, va a estar en exacta sube cuando va a haber una charla. Una Así que historia en general sí, o en sí, Facebook también. En el Facebook de popularización de exactas también se suele publicar como el cronograma, por así decirlo, de claro. la semana. Y también pueden ver el Facebook de popularización, en Facebook, popularización exacta suba, está en el mensaje que está fijado, así que lo pueden Sí. sacar de ahí. Entonces, de ahí pueden ir a ver y en la página de Facebook hay más información. ¿Alguna pregunta para vos que dicen, sí, una cosa yo no tengo ni idea, si el proyecto Pampa Azul incluye a geólogos? La verdad es que toco de oído, pero sí me suena a geólogos que han estado involucrados. Lo que pasa es que hoy en día, la verdad, y con el coronavirus y un poco antes también, está todo bastante como congelado, por así decirlo.
Así que no sabría si hoy en día en Pampa Azul hay trabajando geólogos, pero sí sé que hubo. Ok. Pero más que eso no puedo decirte. Y ahí había una pregunta en particular de física, si me interesaba más la física de partículas o la astrofísica, y son dos temas de física que son separados, o sea, uno no tiene tanta astrofísica en la carrera en particular, eh, y física de partículas hay una materia en la que uno ve más esas cosas, pero bueno, la física es una cosa extremadamente amplia, ¿no? Es como, hay Sí, muchos temas, muchas cosas tienen que ver entre sí, entonces no te sabría decir en particular uno de los dos que yo prefiera. Capaz la astrofísica no es algo que a mí en particular me interese tanto, quizá me interesa un poco más la física de partículas, pero la verdad es que decírtelo así es medio ambiguo, porque las dos cosas me parecen extremadamente interesantes, ¿no? Hay una pregunta para vos en el chat ahí. ¿qué dicen? 24 años terminando el CBC para geología. Si está atrasado Perfecto. o no. No, para nada. Bueno, mira, yo no tenía 24, pero cuando entré a geología venía de otra carrera que me di cuenta que no me había gustado y estaba como, habían pasado 2 años en la otra carrera. Y también me pasó bien la incertidumbre de que no iba a entrar después del CBC con 18 años a la carrera. Y no pasa nada, la verdad es que nada en absoluto. Eh, para lo que es salida laboral, después las becas, ponele si te interesa, después de recibirte, investigar, abarcan hasta cierta cantidad de años que vas a estar como contemplado, así que no hay ningún tipo de problema, para nada. Y tampoco con tus compañeros ni nada en absoluto. Seguí para adelante. Excelente. ¿Qué carrera habías hecho? Yo no sabía esa información. Ingeniería civil, Ah, mira, sí, excelente. no Eh, sé. bien, repito un poco que abajo están nuestros Instagrams, por si alguno tiene alguna pregunta más que no pudimos responder acá, nos la puede hacer a nuestros Instagram particulares. Está ahí el de Nati y el mío, y también está el de popularización, o sea, el Facebook del equipo de popularización de Exactas, ¿no? Eh, ahí Sole Vare cuenta que ella también se cambió y que no pasa nada si está lleno de gente que se va a cambiar. No, sí, No no se pasa preocupen, nada. no se preocupen. Cero. Eh, lo importante es, bueno, es eso, ¿no? De poder hacer lo que a uno le gusta. Bien, entonces ahí está el Facebook, Sí. y los Instagrams. También los invitamos a ver si tienen dudas de planes de estudio, becas, etcétera, la página de la facultad, exactas.uba.ar, y si tienen dudas en particulares, en cualquiera de estos medios lo pueden hacer. Había unas personas que les recomendamos ir a ver lo de la Dirección de Orientación Vocacional. Dejo un mail también, que es el Sí, mail de popexactasuba@gmail.com. ¿está ahí? Lo Sí, repito, no. popexactasuba@gmail.com. Pueden mandar un mail ahí con alguna de las preguntas que también tengan. Y una chica Bien. preguntaba dónde lo podía ver porque llegó tarde. Exacta, justamente lo deja guardado como IGTV. Es una de las pestañas, creo que está la publicación y al lado es otra de las pestañas al costadito de IGTVs y va a quedar guardado ahí. Así que entra al perfil de Exactas cuando termine esto y lo vas a encontrar desde el Y los principio. invitamos a ver todas las charlas que estuvieron habiendo esta semana y que Sí, hubieron antes, todo este trabajo que está haciendo el equipo de popularización para poder seguir trabajando pese a la situación en la que estamos. Y está bueno porque es una manera, antes nos estaba comentando que nos estaba escuchando gente que era de Bariloche, o de lugares claro, así muy raros. La última vez acá, voy a... el mail. Sí, ahí está el mail que lo envió un compañero. Y nada, los invitamos a seguir conectados con el Instagram de la facultad y poder ver todas las actividades que van a estar habiendo. No sé si querías comentar algo más, Nati, así lo vamos cerrando antes que se nos acabe el No, tiempo. bien, gracias por escucharnos y sí, estén atentos porque van a seguir los ciclos de charlas y vamos intercalando siempre las parejas, así que los temas que se siguen tratando son nuevos. Vamos a hablar de otras cosas relacionadas con nuestra carrera, pero con otros divulgadores, así que Así estén que, atentos porque van a estar buenas de verdad. bárbaro, los saludamos porque se nos acaba el tiempo y queremos que quede guardado. Bueno, Nati, muchas gracias. Gracias a vos. Chao, nos vemos. Chao.